Dado que f de x es igual a de raíz cuadrada de la cantidad y cuadrado menos x cuadrado, determina qué regiones del plano de coordenadas inferior están en el dominio de la función dada. Porque tenemos una raíz cuadrada función, necesitamos reconocer que la mano errática o la expresión que aparece debajo de la raíz cuadrada no debe ser negativa para que el resultado sea real. Esto indica que y al cuadrado menos x al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Puede ser un desafío para resolver desigualdades con términos de segundo grado, pero observa que en el lado izquierdo tenemos una diferencia de cuadrados. Sigamos adelante y factoricemos la izquierda. Tenemos la cantidad y más x multiplicada por la cantidad, y menos x mayor o igual a 0. Ahora hay varias maneras para tratar de resolver esto. Vamos a considerar tres casos. En primer lugar, si el producto está encendido la izquierda es igual a 0, entonces la desigualdad sería satisfecho, lo que indica por qué. Más x es igual a 0 y menos x es igual a 0, y la desigualdad quedaría satisfecha. Y luego tenemos, o ambos pueden ser positivos. O ambos pueden ser negativos, lo que significa que y más x es mayor que 0 y menos x es mayor que 0. O ambos son negativos, lo que significa que y más x es menor que 0 y menos x es menor que 0. Volviendo a la cima para la primera ecuación, restemos x en ambos lados, lo que nos da que y es igual a menos x. O sigamos y sumemos x a ambos lados, lo que nos da y es igual a x. Así que todos los puntos sobre estas dos líneas estarían en el dominio de la función dada. Sigamos adelante y grafiquemos y es igual a menos x, que es una recta con una intersección vertical de 0 y pendiente de menos 1, que es esta línea de aquí. Todos los puntos de esta línea sería cuando y más x es igual a 0 y, por lo tanto, el producto sería 0, satisfaciendo la desigualdad o todos los puntos de la línea y es igual a x, que, por supuesto, esta línea está aquí donde la intersección vertical es 0 y la pendiente es 1. Así que todos los puntos sobre estos dos las líneas estarían en el dominio. Y ahora pasa a la primera desigualdad compuesta. Para resolver y más x mayor que 0. De nuevo, vamos a seguir adelante y resolver y restando x en ambos lados, lo que nos da y mayor que menos x y sumemos x a ambos lados, dándonos y mayor que x. Porque tenemos un, y estamos buscando la región en la que ambos de estas desigualdades son ciertas. Para y mayor que menos x, sombrearíamos por encima de la línea y es igual a negativo x, que es esta línea de aquí. Así que ve y dibuja flechas en esa dirección. Aquí daríamos sombra a esta región. Y también debe ser mayor que x. Para graficar esta desigualdad, sombreamos por encima de la línea y es igual a x, que está por encima de esta línea, y sombreamos en esta dirección. De nuevo, estamos buscando la región en la que ambas desigualdades son reales. Que puedes ver sería la región A. Vamos a sombrear la región A. Esta región está en el dominio de la función dada, y ahora necesitamos resolver el última desigualdad compuesta. A la izquierda. Vamos a seguir adelante y restar x en ambos lados. Tenemos y, menor que menos x, y a la derecha veremos sumamos x a ambos lados, lo que nos da y menos que x. Y de nuevo, estamos buscando la región que satisface ambas desigualdades. Para graficar y menor que x negativo, sombrearíamos por debajo de la línea y es igual a menos x, que aquí debería estar por debajo de esta línea. Y es menor que x diríamos que debajo de la línea y es igual a x, que estaría debajo de esta línea. Aquí buscamos la intersección de estas dos regiones, que podemos ver que es la región C. Probabilidad de la pregunta, ¿cuál las regiones están en el dominio de la función dada? Que podemos ver que son las regiones A y C, pero también quiero mencionar los límites también se incluyen en el dominio, lo que significa que las líneas, y es igual a x y es igual a menos x. Antes de continuar, veamos el gráfica de la función dada. Esta es la gráfica de la función dada. Observe que tenemos la mitad de un doble cono sobre el plano Psi. Si miramos hacia abajo en el plano Psi, podemos verificar el aviso de dominio. La región A y la región C son el dominio correcto para la función dada. Espero que te haya resultado útil. Y,